Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de Archicad, en este capítulo vamos a aprender cómo vamos a configurar adecuadamente nuestro Archicad para poder trabajar de la manera más óptima. Para ello vamos a ver un par de configuraciones que son básicas al momento de que nosotros estemos trabajando. Como bien mencionaba en capítulos anteriores, en la ventana de herramientas que tenemos arriba vamos a poder controlar a grandes rasgos todo lo que pasa en Archicad. Uno de los datos más importantes para poder trabajar en Archicad es decir las unidades en las cuales vamos a estar trabajando. Para ello vamos a ir a archivo, opciones y vamos a tener aquí preferencias del proyecto. Aquí vamos a dar clic en unidades de trabajo y se nos va a desplegar esta ventana. Aquí nosotros vamos a configurar cuáles son las unidades de longitud. Podemos trabajar en metros, decímetros, centímetros, milímetros, pies, etcétera, y el número de decimales que nosotros queremos. El máximo que podemos configurar son 4. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar en metros y con 2 decimales. De igual manera, metros cuadrados, metros cúbicos, grados decimales o grados en minutos. A mí en lo personal me gusta en decimales. De igual manera con dos decimales. La unidad del plano, okay, las unidades que van a estar en nuestros pies de planos y los números que no tienen unidades. Ok, vamos a dar OK y ahora ya podríamos trabajar adecuadamente. Hay otro tipo de configuración que de hecho la encontramos ahí mismo en opciones, preferencias del proyecto, y tenemos todas las configuraciones que tenemos en la parte de abajo. Por ejemplo, damos clic en anotación y nosotros aquí podemos cambiar el estilo visual de ciertas anotaciones. Cuando están en metros, por ejemplo, las unidades de longitud lineal están en metros, las decimales en 2 decimales, la precisión, las de ángulo, las de diámetro, las de nivel y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encontramos, por ejemplo, en este tipo de unidades? Las unidades de trabajo con las unidades de acotación o las unidades de cálculo y regla, como las unidades de zonas, como las unidades de niveles de referencia. Bien, la diferencia radica en que nosotros podemos trabajar con una unidad, es decir, a lo mejor ingresar un muro en metros o una viga estructural en metros, pero al momento de hacer las acotaciones nosotros podemos querer las anotaciones en milímetros. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí un muro, ¿okay?, para poderlo trazar, y vamos a podernos dar cuenta que aquí la distancia va incrementando en metros. Yo había configurado 2 decimales, entonces aquí yo tengo 250 o otro tipo de valor. Entonces, por ejemplo, vuelvo a crear un muro y puedo insertar el valor 5 y se me va a crear a 5 metros. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero acotar este muro? Bueno, pues puedo ir aquí a las opciones de dibujo y tengo aquí la herramienta acotación. Algo que no mencioné en el capítulo anterior es que en la parte baja nos va a decir siempre lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí nos dice entre el primer nodo de cota. Yo puedo seleccionar aquí este muro y se me coloca este punto y nos dice el próximo punto de cota. Entonces yo puedo dar aquí un clic y voy a poder realizar esas acotaciones a todos los puntos que yo requiera. En este caso lo que yo quiero es acotar el muro. Vamos a dar hacia la parte baja y me dice que tiene aquí 2.47 y como yo había colocado un punto intermedio aquí, pues me da esa distancia de 0.40. Si yo vengo a acotar esta posición hacia acá con la herramienta acotar, toco aquí, perdón, aquí vamos a dar escape porque sin querer activé otro comando. Damos clic aquí en anotación, selecciono este punto, selecciono este nuevo punto que tengo aquí y voy a poder acotar los 5 metros que yo tengo. Ahora bien, si recuerdan, en el capítulo anterior hablábamos de la ventana que se encuentra aquí, la cual nos da las acotaciones que en lugar de metros la puedo tener en milímetros y tengo 5000 milímetros, o en DIN o en centímetros. Entonces nosotros podemos configurar esto de una manera diferente, porque por ejemplo si vamos a opciones, preferencias de proyecto, de acotación, yo puedo crear un estilo de acotación predeterminado. Ok, por ejemplo, el de metros le puedo decir que, perdón, el de milímetros le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Dame un decimal. Ok, en automático se me crea el personalizado porque yo ya lo cambié.
Y por ejemplo, ¿qué otro valor podríamos cambiar aquí? El de los ángulos, que a lo mejor sean grados minutos. Aquí lo guardo como y le puedo poner, por ejemplo, le voy a poner mi nombre, ¿no? Daniel. Entonces así yo ya sé que la configuración va a ser la de Daniel. Doy OK. Y aquí por defecto, cuando nosotros empecemos a crear acotaciones, se nos va a crear la configuración Daniel. Si nosotros regresamos a colocar un muro, vamos a encontrar que la colocación del muro sigue siendo en metros, me da 2.26, porque la escala, o más bien la unidad de proyecto con la cual yo estoy trabajando, que son diferentes, la de anotación es en metros y la de acotación va a ser la personalizada que yo hice. Si yo quiero cambiarla a milímetros, regreso a la de milímetros predeterminada, la de centímetros o alguna otra que yo requiera. Por ejemplo, esta está en pies y pulgadas. Entonces, así nosotros podemos configurar nuestro software. Ahora bien, otra herramienta muy importante que encontramos es el entorno de trabajo. Aquí vamos a dar clic en entorno de trabajo para configurar a grandes rasgos cómo se va a comportar Archicad al momento de que nosotros vamos a estar trabajando. Son herramientas muy generales, o más bien son toda la configuración que encontramos nosotros de Archicad. Lo primero son nuestros perfiles de trabajo, algo similar a lo que nosotros encontramos en las plantillas de Revit. Es prácticamente lo mismo. Nosotros podemos crear aquí perfiles en los cuales, por ejemplo, si yo, Daniel, trabajo en una computadora con mi compañero Miguel, a lo mejor cada uno tiene comandos diferentes o tiene estilos visuales diferentes, porque a lo mejor yo hago la parte de arquitectura y él la parte estructural. Entonces podríamos tener diferentes perfiles, o diferentes plantillas. Al final del día, como digo, es algo similar a Revit. Después tenemos los esquemas, que de igual manera son herramientas que nosotros vamos a poder ir trabajando, algo así como los estilos o los detalles que nosotros creamos en Revit. Aquí podemos trabajar de igual manera y podemos ir configurando todas estas opciones. Por ejemplo, en esta cuestión de selección y elemento, de qué color se va a visualizar cuando nosotros toquemos un elemento. Por ejemplo, vamos a dar clic aquí en cancelar. Al momento de que yo selecciono este muro, por ejemplo, se visualiza en color verde con azul. Si yo, por ejemplo, no quiero ese color porque me confundo o porque simplemente no me gusta, yo puedo venir aquí y lo puedo cambiar. Por ejemplo, el contorno yo puedo decir que sea un rosa, ¿ok? Y las líneas de comando, por ejemplo, un naranja. Aquí lo ideal sería que contrastaran, pero podemos ver que se hace ese cambio. Y ahora aquí yo ya tengo el estilo visual rosa y naranja. Entonces así podemos ir configurando lo que nosotros más nos gusta. Tenemos otras opciones, por ejemplo, una muy utilizada dentro de Archicad, así como en todos los programas de dibujo, es la cuestión de los comandos. Ok, esa nosotros la vamos a encontrar aquí en esquemas y atajos de teclado. Archicad ya tiene comandos predefinidos. Por ejemplo, si nosotros damos clic en nuevo, nos va a decir que el comando global sería control N, el nuevo y reiniciar todo, control alt N, el compartir no tiene un comando asignado, el cerrar proyecto, el guardar, control S, guardar como control mayús S, y así nosotros podemos ir guardando todos los comandos que nosotros queramos. Por ejemplo, en la parte de diseño, la cuestión para definir pisos es control más 7. La opción de editar elementos por pisos no está asignado. La cuestión, por ejemplo, aquí de cubiertas, muro, cortina, ok, no tiene comando. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, aquí podemos buscar la opción de muro. No tiene un comando asignado. En Revit, por ejemplo, el comando asignado es WA. Por ejemplo, nosotros podríamos aplicar ese mismo comando a lo que va a ser Archicad para poder seleccionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos W, que nos dice que está asignado actualmente a la herramienta flecha y último botón de herramienta. Si selecciono WA, nos dice que el A está asignado a ángulo. Ok, entonces
Desafortunadamente en Archicad no podemos crear comandos que estén ligados a dos letras. Por ejemplo, si yo intento crear WA, no me lo va a permitir, pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, control W, y eso sí me lo va a permitir, control A, control W, shift W, en este caso también me lo permite, tab no me lo permite, mayús W tampoco. Entonces básicamente solamente los podemos configurar con la tecla control o con la tecla shift para poderlo asignar. Entonces si yo por ejemplo quiero la colocación del muro, por ejemplo voy a dar shift W, le doy clic en asignar y ya va a estar asignado. Doy OK, se va a guardar. Y ahora la próxima vez que yo quiera colocar un muro, en lugar de venir aquí a muro, simplemente doy control W y ya voy a tener asignado el comando. Digo, al final del día es lo que se trata, que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Conforme avancemos en el curso y en muchas otras configuraciones, la ficha de ventanas también va a ser una herramienta importante, ya que nos va a permitir sacar tipos de configuraciones que antes nosotros no teníamos. ¿Ok? Entonces también para que tomen en cuenta que aquí nosotros vamos a poder activar o desactivar ciertas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos la pestaña del navegador, vamos a ventanas, paletas, por ejemplo la herramienta de marcador que nos despliega otro tipo de configuraciones. Entonces son herramientas muy útiles que podemos nosotros estar trabajando. Para guardar nuestros archivos, que es algo que no he mencionado en clases anteriores, vamos a dar clic en archivo, vamos a poder dar clic en guardar como o en guardar si ya lo tenemos. Y en caso de que nosotros, por ejemplo, queramos exportar algún otro software, podemos trabajarlo directamente como IFC, ¿okay? Que es guardar como proyecto IFC, o lo podemos mandar en este caso como un archivo de XF o DWG para poderlo trabajar en AutoCAD. O una herramienta muy importante aquí pues sería pues la nube de puntos, que de igual manera nosotros vamos a poderla trabajar. Ahora bien, ya que se abrió aquí nuestro navegador de proyectos, algo que no mencioné en el capítulo anterior es cómo podernos desplazar y qué significa exactamente este navegador de proyectos. Si recuerdan y eres usuario de Revit, en Revit tenemos dos ventanas que son muy importantes, que es el navegador de proyectos de igual manera y la ventana de propiedades. En Archicad están presentes también. Si nosotros seleccionamos un muro, vamos a encontrar esta ventana que ya decíamos que era la de propiedades, en la cual nosotros podemos elegir qué tipo de muro se va a colocar, cómo se va a colocar, al centro, cara exterior, interior, la estructura del muro, si va a ser planta y sección, los niveles que se van a colocar, el espesor del muro y demás. Y en Revit pues tenemos una ventana como tal que se despliega en la parte izquierda. En el caso de Archicad la tenemos aquí y el navegador de proyectos es algo similar. Nosotros por defecto vamos a llamar a nuestras plantas, planta baja, planta alta, planta azotea, tercer piso, los vamos a llamar dentro de Archicad como pisos. Entonces aquí Archicad lo que hace por defecto es configurarlos de la parte más baja hasta la parte más alta con un número. En este caso la planta baja le asigna el 0 punto planta baja, el piso 1, el 1.0, piso 2, 2.0. Nosotros podríamos cambiar este nombre. Si nosotros abrimos un alzado, en este caso el vamos a encontrar que, como decía, tengo aquí 0, planta baja, 1, piso, ok, que son los niveles que nosotros tenemos. Si nosotros queremos cambiar o queremos abrir una de esta vista, basta con dar doble clic y se nos va a abrir y la vamos a encontrar aquí, piso 1, 3D, alzado este o alzado oeste, y la vamos a poder estar trabajando. Ahora, algo que sucede y es muy interesante en Archicad es que, por ejemplo, si yo quiero abrir un alzado, en este caso tengo el oeste, si abro el no se me genera una vista nueva, sino que solamente puedo tener abierta una vista de alzado. En este caso tengo el si yo cambio a la norte no se me despliega otra ventana, sino que se abre sobre la misma ventana que ya tengo creado. Lo mismo pasa con las plantas o los pisos. Si yo tengo abierto el piso 1, lo tengo aquí, piso 1, si abro el de planta no se me abre uno nuevo, se abre el mismo en la misma ubicación, pero con la misma coherencia de que todos son pisos.
En el caso de las secciones sucede lo mismo, solo que aquí no tengo secciones. En el caso del 3D tenemos 3 de todo. Si abrimos una perspectiva cónica se va a ajustar, y si abrimos una axométrica de igual manera seguirá siendo un 3D pero con un estilo visual diferente. Lo mismo pasa con los esquemas. Nosotros podemos aquí detallar cualquier cosa y la vamos a poder hacer. Entonces son un poco de diferencias para los que son usuarios de Revit. En el caso de Archicad, pues así es como se va a estar trabajando. Entonces los invito a que se familiaricen un poquito con este tipo de configuraciones. En la parte superior derecha aquí también encontramos la cuestión de las vistas, que nosotros podemos crear plantas de anteproyectos, de proyecto ejecutivo, que pues ya vienen referenciadas en esta misma plantilla. De igual manera se nos va a crear aquí una vista de proyecto ejecutivo de planta baja, por ejemplo, en el cual vamos a poder detallar. Tenemos aquí el tema de los libros de planos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en el plano ya tenemos creado lo que va a ser un pie de plano. Y en automático pues prácticamente ya se nos está colocando lo que tenemos dibujado. Tenemos aquí la planta baja, escala 1 a 100, lo que tenemos dibujado, y pues ya este proceso es un poco más automatizado. Y por último tenemos aquí los grupos de publicación, que podemos nosotros publicar directamente todas nuestras plantas o todas nuestras secciones, algo así como imprimir. En este caso lo podemos publicar aquí a un modelo para Vmex, para la aplicación de Archicad en iPad, o lo podemos como DWG, o lo podemos mandar como PDF, y podemos ir visualizando cómo va a quedar este proyecto una vez que lo guardemos. Así es que bueno, hasta aquí voy a dejar esta clase. Quise hacerlo de esta manera para poder explicar un poquito más las herramientas que vamos a estar trabajando. En los siguientes capítulos vamos a aprender ya a configurar adecuadamente el software con ejes y niveles para poder realizar un proyecto de arquitectura pues básico, algo sencillo, para poder pues manejar Archicad ya de una manera pues completa en pues cierto tipo de elementos que nos van a servir para nuestra vida profesional. Así es que bueno, como digo, en el siguiente capítulo tocaremos ejes y niveles para un proyecto de arquitectura pues completo. Así es que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Dani. Chao.